Muy buenas noches. Queremos agradecer a Dios por darnos este privilegio de estar una vez más con todos ustedes a través de Si tocare el borde de tu manto, Señor. Queremos adorar a Dios, queremos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos exaltar a aquel que vino a este mundo para darnos la vida eterna y que compró con precio elevado con su propia sangre ese lugar para usted y para mí. Debemos considerar que sin Él nada somos. Sin Él nuestra vida es incipiente, insípida, sin sentido. Sin Él nuestra vida camina en esta sociedad, se desarrolla, probablemente alcance y logre cosas. Pero ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si al final va a perder su alma? Nos va a decir la Escritura misma. ¿De qué nos sirve tener comodidades, probablemente contar con un financiamiento de tal manera que nos brinde la comodidad necesaria, valga la redundancia, y tener probablemente también una cuenta bancaria muy elevada para poder sostener y poder, probablemente para muchos, tener un seguro de vida al mañana, o comprar seguros en la sociedad para mantenernos con esa pseudo seguridad? Sin embargo, déjame decirte que de qué te vale tener tantas cosas, haber alcanzado el poder en esta sociedad, tener los niveles probablemente más privilegiados en la comunidad y puedas desarrollarte de repente dentro del contexto social que vives de una manera honorable y adecuada. ¿De qué te sirve cuando al final vas a perder tu alma? La Biblia nos va a decir pues que Jesucristo vino para morir en la cruz del Calvario y pagar el precio de nuestra culpa, de nuestro pecado. Cada uno de nosotros tenemos un lado oscuro de nuestra vida. Cada uno de nosotros, ahí donde vagan nuestros pensamientos, ahí donde nuestros sentimientos se desbordan hacia probablemente actitudes incipientes, donde nadie conoce, donde sabemos por nuestra naturaleza esconder aparentemente delante de los demás las cosas, pero a Dios no podemos engañarle, no podemos esconder lo que sentimos y lo que pensamos delante de Dios. ¿De qué nos vale entonces tener tantas cosas en esta vida cuando al final tenemos que pasar por el justo juicio de Dios y Él, ante su tribunal compareceremos y Él nos dará a cada uno de nosotros la retribución de vida de nuestra conducta en esta sociedad, en esta vida? Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Y el deseo pues de este programa es que usted y yo podamos prepararnos para elevar la vida, para agradar y para ganar la vida eterna, para elevar nuestra existencia ante el trono de la gracia de Dios y hallar oportuno socorro delante de Él, y de esa manera poder estar aceptos ante su presencia. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero animarle que usted juntamente conmigo le diga al Señor estas palabras en adoración, en alabanza, en reconocimiento, porque Él se merece todo honor y toda gloria. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón que le amamos, que le adoramos. Jesús, queremos venir ante ti, Señor, para adorarte y alabarte. Queremos venir ante ti para reconocer tu grandeza, tu amor, tu poder, tu misericordia. Queremos elevar nuestra oración reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad. Oh Padre Celestial, permítenos estar en tus brazos y poder elevar nuestra adoración, nuestra alabanza de gratitud a ti. Venimos delante de tu presencia para reconocer tu poder, tu misericordia, para expresarte nuestra adoración, nuestra alabanza. Adórale a Dios, alábale, exáltale, porque Él se merece toda honra, toda alabanza de parte nuestra.
Venimos para bendecir tu santo nombre, Señor. Venimos para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Adórale, alábale, glorifícale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile cuánto le adoras, cuánto le amas. Padre, aquí estamos, rindiéndonos ante tu presencia, doblando nuestra cerviz y reconociendo tu soberanía, tu grandeza. Te adoramos, Dios, te alabamos, Jesús. Como un niño cuando va a los brazos de sus padres, venimos delante de ti porque tú eres el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios nuestro, para abrazarnos, Dios, porque esta corriente de este mundo nos jala hacia el pecado, pero necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu poder, para desarrollarnos en esta vida conforme al propósito digno que tú, Señor, has trazado a través de tu palabra para nuestra vida, para nuestra existencia. Bendecimos tu santo nombre. Te alabamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos delante de ti para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte, Jesús de Nazaret. Alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tributemos honor y alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Expresémosle a nuestro Dios cuánto le amamos y le adoramos. Padre, nos rendimos ante tu presencia para glorificarte y exaltarte. Te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Digno eres de todo honor, de toda alabanza, de toda adoración. Digno eres de toda gloria y de toda honra. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos rendimos y nos humillamos ante tus pies para honrarte, para exaltarte, para glorificarte, para humillarnos delante de tu presencia y expresarte con todo nuestro corazón nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque no hay Dios tan grande como tú. Bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu poder sobre todas las cosas y nos humillamos ante tu presencia. Gracias, gracias, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar en tu presencia y adorarte, Jesús de Nazaret. Bendecimos tu santo nombre y te damos toda honra y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces, Señor. Nos humillamos ante tu presencia y te expresamos con todo nuestro corazón nuestra adoración. Te rendimos tributo, Padre eterno, Dios nuestro, el santo, santo, santo Dios del universo. Ante ti venimos para darte honor y gloria, para exaltarte con todo nuestro corazón. Ante ti venimos, Señor, para rendirnos ante tu presencia y decirte, Abba, Padre, no hay Dios tan grande como tú. Bendecimos tu santo nombre y te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amado amigo, hermano, que está usted en sintonía juntamente con nosotros para poder deleitarnos de las enseñanzas inescrutables
que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Recuerde, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Han pasado reinos, han pasado conquistadores, presidentes, hombres desde el punto de vista honorable, desde el punto de vista científico, hombres connotados en la historia, pero de ellos se quedó en el recuerdo, y en algunas partes del mundo probablemente se le reconoce en algunos momentos, pero de Jesús de Nazaret, de Cristo el Rey de Gloria, casi la mayor parte del mundo lo recuerda, y todos los tiempos está ávido y viva su presencia en cada uno de nosotros, ahí en nuestro hogar, en nuestra casa. Ahí hay una Biblia, la palabra de Dios, donde nos expresa claramente los versos tan excelsos que Jesús nos dejó para que podamos desarrollarnos en la vida y de esa forma poder establecer nuestra vida aquí en la tierra desde el punto de vista honorable, justo, en honestidad y en responsabilidad, para poder prepararnos para heredar la vida eterna. Por tanto, de Él hablamos. No hablamos aquí de un personaje mortal como usted y como yo. Hablamos del inmortal, que a pesar que fue a la cruz del Calvario, después de 3 días resucitó y se elevó a los cielos para preparar lugar para usted y para mí, allá en el reino de nuestro Padre Celestial. Por tanto, yo le animo que usted piense mucho en esto. Piense y empiece también a seguirle, ¿no? ¿Cómo sigue a un hombre mortal con defectos aquí en la vida? ¿Cómo usted defiende probablemente sus ideas, sus conceptos de un hombre mortal, vuelvo a repetir, y con defectos aquí en la tierra? ¿No? Dígame, ¿defiende a su padre? ¿Defiende a su madre? ¿Sí? Bueno, es mi mamá, exactamente, es mi papá, claro. Es nuestra relación sanguínea, es parte de nuestra vida, pero mucho más tenemos que hacerlo con aquel que dio su vida por la nuestra en la cruz del Calvario y que está preparando lugar para cada uno de nosotros en su reino. Ahora de usted depende si lo reconoce. El Señor el Señor respeta su decisión, pero si usted no lo reconoce, también respeta su decisión. Muy bien, pero sabemos claramente hacia dónde nos llevan esas decisiones, o lo aceptamos o no lo aceptamos. Si lo aceptamos, sabemos que la palabra de Dios nos muestra dónde vamos a ir. Es en el lugar que Él está preparando para sus hijos. Y si no lo aceptamos, también nos muestra dónde vamos a estar en la eternidad. Va a ser en las hogueras del infierno, donde allí es el llanto y el crujir de dientes. No va a decir la palabra por ello. Tenemos que estar apercibidos. No, es que hay que vivir la vida. Vívala. No sea usted objeto de malas decisiones. No sea usted instrumento de la corrupción, instrumento de la maldad, porque todo eso ya sabemos dónde nos lleva. Más bien al contrario, permitamos que Jesucristo toque nuestro corazón y cambie nuestra manera de ser, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Usted no necesita aprender a pecar, usted necesita aprender a obedecer. Y ahí está la diferencia: o aprende a obedecer o continúa pecando. Porque para pecar es rápido, no hace ningún esfuerzo, le sale de una manera natural. Por ello, aquí estamos para aprender a cómo no pecar, a cómo mantenernos íntegros delante de Dios, como nos dice su palabra y como nos ordena este testamento tan precioso y tan hermoso, que nos permite pues prepararnos aquí en la tierra para un día heredar el reino de los cielos con el Señor de señores, con el Padre eterno, con el Príncipe de paz. Bueno, gracias a Dios estamos llevando a cabo entonces el estudio del Maestro
Y las experiencias que él pasó y enfrentó estando aquí en la tierra, dejó grabadas sus enseñanzas, dejó grabadas a través del libro de los libros, que es la palabra de Dios, su relación amical, social, económica, su relación desde el punto de vista espiritual, que nos permite a nosotros caminar en la relación con Él a través de su escritura, pero también nos hizo ver cómo es que tuvo que enfrentar el oprobio, la marginación, el dolor, cómo tuvo que enfrentar el acecho constante, no del Imperio Romano, sino de sus mismos compatriotas, de aquellos que eran de su mismo pueblo, los judíos, que fueron contra él para llevarlo a la cruz del Calvario y matarlo. Y lamentablemente pues tuvo que morir para que usted y yo tengamos la vida eterna. Y digo lamentablemente porque eso se merece usted y me merezco yo. Cada uno de nosotros nos merecemos pagar nuestros pecados, nuestra maldad. Y se lo digo de una manera rápida, con un ejemplo. Si usted tiene un niño y le engaña, ¿qué es lo que hace con él? Lo reprime, lo reprende. Pero si le engaña una segunda vez, ¿cuál es la actitud que usted tiene? Y una tercera vez, si el niño coge dinero, ¿qué le dice? La segunda vez coge más dinero y la tercera vez le vacía la billetera. ¿Qué hace con él? Pues tenemos que aplicar la corrección, la disciplina, ¿verdad? Porque cada pecado necesita corrección y disciplina. Sin embargo, dígame usted, ¿cuánto ha hecho en la vida que está contra la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces engañó a sus padres? ¿Cuántas veces engañado a las personas que le ofrecieron su confianza? ¿Cuántas veces hizo daño a las personas? Se merece el castigo severo de parte de Dios. Nos merecemos, ¿verdad? Pero Cristo vino para pagar ese precio justo de su pecado y el mío. Por ello tenemos que alabarle, tenemos que adorarle. Y permítame este preámbulo de este programa de esta forma, porque de Él estamos hablando, de Él estamos, a Él estamos glorificando y exaltando, a Él estamos reconociendo, porque Él se merece todo honor y toda gloria. Él se merece toda alabanza y todo reconocimiento. A Él tenemos que rendirnos por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, Marcos capítulo 5, versículo 1 y 10. Ayer habíamos empezado a hablar de un preámbulo de este tema y habíamos hecho un análisis profundo de los versículos primeros, que nos habla también el libro de Mateo y el libro de Lucas. Y habíamos nos habíamos dado cuenta que al final estas influencias demoníacas, en el caso de Marcos, nos habla, probablemente porque Marcos estuvo un poco lejos, probablemente digo de esta forma, nos habla de un hombre con un espíritu inmundo, como también Lucas lo expresa de esa manera. Pero en el caso de Mateo nos habla que habían dos personas con espíritu inmundo, dos personas. Entonces nos permite ver un panorama de lo que el Señor Jesús hace con estas influencias demoníacas. Pero también nos habla Mateo, nos comparte que este hombre estaba desnudo, estaba totalmente desnudo, no estaba haraposo. Marcos no contempla esa parte que contempla Mateo con respecto a esas influencias espirituales de maldad, esos espíritus inmundos, como habían llevado a tan baja categoría, si podemos decir la palabra del Señor, a este hombre de tal manera que caminaba desnudo. Y es por esa razón que cuando Jesús llega, vamos a leer ahorita el versículo, cuando Jesús llega a esta ciudad de Gadara, dice la palabra de Dios que salió a su encuentro este personaje,
a recibir a Jesús. Pero también Mateo nos habla que daba alaridos, voces sin sentido. O sea, era una persona que estaba endemoniada totalmente. Pero vamos a leer entonces los versículos que vamos a tomar una vez más en cuenta para poder desarrollar esta conferencia. Lo dice pues Marcos capítulo 5, versículo 1 al 10. De esta manera vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Note, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, nos dice la Escritura, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los envíes afuera de aquella región. Note cómo este personaje se presenta pues ante Jesús y de una manera escabrosa, abrupta, se presenta en medio de la multitud de gente que lo estaba recibiendo a Jesús en Gadara, porque ya Jesús había hecho público totalmente su ministerio, y donde él llegaba pues la mayoría de las personas lo iba a recibir y lo empezaban a seguir. Muchísimas personas, muchísima gente. En este caso, él llega a esta localidad de Gadara, que está justamente frente, pero después a la otra ribera del río de Galilea. Entonces, allí estaba Jesús, había partido después de haber tenido una noche totalmente de trabajo, de esfuerzo anteriormente, donde había enfrentado, y eso lo estudiamos hace 2 jornadas anteriores, había enfrentado el azote de las olas del mar, juntamente con los discípulos en el mar de Galilea, y los discípulos no sabían qué hacer y él estaba dormido, y Jesús en esos instantes se levantó y dijo: enmudece al mar y a los vientos, y cesaron los vientos, y todas las personas, o en ese caso los discípulos, se quedaron maravillados diciendo: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues era Dios, es el Rey, es el Señor, el creador de este vasto universo, es el Señor de señores. No estamos hablando de cualquier personaje, amigo, amiga. Estamos hablando del creador de este mundo, del que te formó a ti y me formó a mí desde el vientre de nuestra madre, de aquel que dio su vida por nosotros en la cruenta cruz del Calvario, del eterno Señor, del Salvador nuestro, del Dios de dioses, del dueño de todo este universo. De él estamos hablando. Entonces nos hablaba pues esta experiencia, la vimos hace 2 fechas anteriores, o 2 estudios anteriores, y hoy estamos compartiendo esta experiencia tan sublime que Dios nos permite. Y dice la palabra del Señor pues que ahí estaban en Gadara. En este pasaje, o en el pasaje anterior, perdón, el Señor nos mostró pues su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero no solo eran fuerzas físicas el único poder que los únicos poderes que Jesús tenía que enfrentar, potencialmente pues hostiles contra todo ser humano que afectaba la vida del hombre, sino que también el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar influencias satánicas, como en esta parte
nos muestra la palabra de Dios en el estudio que hemos hecho de la palabra del Señor. También los poderes espirituales, pues, que buscan la destrucción del hombre, como son los espíritus inmundos, nos muestra Dios en su palabra claramente que Jesús tenía ese poder. Y nosotros tenemos que mostrarnos, cada uno de nosotros, tenemos que mostrarnos desde el punto de vista honorable a la palabra del Señor, para que esta palabra se haga carne en nuestra vida. Usted y yo, para usted y para mí, Dios nos regaló esta su palabra y debemos creerla por fe, porque no le vemos a Él. Debemos creerla por fe, porque Él, lo que Él dice, Él lo hace. Lo que Él ordenó se ejecutó, y lo que Él dice hoy también se ejecuta. De otra manera, si Él te prometió a ti y me prometió a mí enfrentar situaciones de esta naturaleza con victoria, Él lo va a hacer. Efesios capítulo 6, el versículo 11 y 12, nos dice que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, que están en los aires. Amado, amada, usted y yo enfrentamos nuestra propia experiencia, y al enfrentar nuestra propia experiencia tenemos que entender que nuestra lucha no es contra personas, no es contra tu papá, contra tu mamá, tu hermano, tu hermana, contra probablemente tu amigo del trabajo. No es contra ello. Vemos claramente lo que está sucediendo en el universo. Cataclismo por un lugar, lluvias torrenciales por otro lugar, se están quedando sin casa miles y miles de familias. El problema, pues, del bicho este que nos tiene a todos enclaustrados en nuestros hogares. Y gracias a Dios por el cuidado que tenemos, porque por lo menos por esta situación, como que se ha detenido las influencias del diablo para no continuar haciendo lo indebido y malogrando toda la sociedad. Por lo menos en esta situación hay un recato para poder enlodarse en el cieno, y las personas como que están deteniéndose en esa condición de cuidado, de prudencia, para no caminar en el pecado, porque dicen, si me muero hoy voy al infierno. No, bueno, por lo menos por ello, pero no necesitamos tener plagas, recibir noticia de lo que está pasando en todo el mundo para tener temor o terror a la muerte. Necesitamos amar a Dios y amarnos a nosotros mismos para caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo empecé esta conferencia diciendo que nosotros no necesitamos que nos digan que pequemos, porque es parte de nuestra naturaleza. Nosotros necesitamos que nos digan y nos corrijan a no hacerlo, porque esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva, nos conduce, nos induce a la maldad, al pecado. Es parte de la naturaleza del ser humano. Aquellos que digan que que no miente, no calumnia, no levanta falsos testimonios, no piensa mal de los demás. Esa es la naturaleza caída. La naturaleza que Dios nos otorga a través del reconocimiento de Jesucristo nuestro Señor y de obediencia a la palabra es: no debes hacer eso, no debes hablar mal de tu prójimo. Y cuando vamos a mentir, la palabra de Dios dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros ahí estamos batallando, luchando, y decimos: no debo hacerlo, mejor con la verdad. ¿Me entiende? Cuando hay que
adulterar en situaciones como, por ejemplo, para adulterar la verdad con la mentira, para adulterar el momento agradable con la familia, con la maldad. No, entonces nosotros tratamos de llevar una vida honorable, tratamos de llevar una vida justa, que somos defectuosos, sí, que nos equivocamos, sí, pero que en nuestro corazón hay el deseo de no caminar como cualquier cosa, cualquier ser. Sin embargo, esta naturaleza, esta carne, nos llama, nos induce al pecado. Y es una lucha que vamos a tener mientras estemos dentro de esta carne. Mientras estemos aquí, vamos a tenerla. Por eso tenemos que decirle no, 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 no. Y no le agrada a nuestra naturaleza que le digamos no, más bien al contrario. Le agrada que haz lo que quieras. Por ello, entonces aquí Jesús nos está mostrando claramente en Efesios capítulo 6, 11 y 12, el Señor, nos está mostrando que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder estar apercibidos y firmes contra las acechanzas del adversario. ¿Y por qué nos habla la palabra de Dios que debemos tomar esa armadura? ¿Sabe por qué? Porque Él ya le entregó, pues. Él ya la entregó. Ella entregó la armadura. De nosotros depende si la tomamos o no. De usted y de mí depende si la tomamos o no. No es que me siento débil, tome la armadura de Dios y camine en la palabra de Dios en obediencia a ella. Y sabe, va a estar firme contra todas las influencias y susurros que cautivan a la maldad de parte del diablo. Contra todas esas influencias, entonces, si tomamos la armadura de Dios, vamos a estar firmes y no nos vamos a mover. ¿Por qué razón? Porque vamos a decirle a esta naturaleza, no, no, no. Vamos a hacer lo que Dios ordena. Ya no vamos a mentir, vamos a hablar con la verdad. Así se nos caiga la cara como una papaya demasiado madura, de vergüenza. Así se nos caiga. Es preferible eso antes que caminar en la mentira, porque una mentira lleva otra mentira y otra mentira lleva más mentiras y jamás vamos a poder salir del hoyo de la perdición si caminamos en esa dirección, en esa dimensión. Entonces el Señor nos muestra aquí claramente que debemos tomar esa armadura, y si Él nos dice que debemos tomarla es porque está al alcance de todos. Amigo, amiga, está al alcance de todos esa armadura. Te la leo nuevamente. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra nuestros parientes, contra nuestros amigos, en la sociedad, contra las personas, contra sangre y carne, sino contra principados, príncipes, potestades, note, y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya vamos más adelante a tomar un estudio para hablar de estos temas exclusivamente, pero aquí lo paso rápido. Está hablando primeramente, note la palabra del Señor nos dice principados, potestades, gobernadores y con contrahuestes espirituales. O sea, está hablándonos de grandes cantidades, grandes masas de influencias del diablo que tenemos que luchar. ¿Anunciamos algunas? ¿Sí? Mentira, orgullo, soberbia, altivez, etcétera, etcétera, etcétera. Contra todo eso tenemos que luchar. Y tenemos que luchar todos los días. Usted no necesita salir a la calle para luchar contra esas fuerzas espirituales. Necesita estar en su cuarto y ponerse a pensar. Vienen pensamientos inicuos. Necesita abrir la computadora. Necesita ver la televisión y va a darse cuenta la cantidad de pornografía que hay ahí. Y tenemos que estar luchando contra eso, en el caso de los varones. Y la cantidad de vanidad que presenta
el sistema social para las mujeres, ya que un zapato bonito, que los arreglos, los atuendos, que cómprate lo de acá, lo de allá, siempre están mostrando la belleza de la mujer, etcétera, etcétera. Y también los ingredientes para ser felices, ¿no? Para sentirse satisfechas, ¿no? El hombre, en caso del hombre, el área sexual, en caso de la mujer, el área de la vanidad. Por ello, tenemos que estar firmes contra esas influencias del diablo que están tratando de robarnos la paz, robarnos la tranquilidad, robarnos a cada uno de nosotros la esperanza de una vida con propósito el mañana, pero sobre todo, robarnos la vida eterna con Jesucristo. Eso sobre todo. Por ello, que Dios nos ayude. Los pensamientos, las ideas, los conceptos siempre van a venir. El evangelista Marcos aquí nos muestra que en la región en la cual llegaron era de los gadarenos, nos habla la palabra del Señor aquí. Gadara era una de las ciudades que se formaron en Decápolis, que aproximadamente eran 10 ciudades ahí en Decápolis, por eso se llamaba Gadara. Y esto lo dice Marcos, en el mismo libro de Marcos que hemos leído, nos va a decir claramente en el versículo 10, nos habla pues que lo recibieron a Jesús en esta parte, ¿no? Y le rogaban mucho que los enviase fuera de aquella región, nos dice 5:20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, allí en Decápolis formaron Gadara, y eran literalmente 10 ciudades que estaban justamente agrupadas en ese lugar. Pues en la antigüedad esta región al oriente del mar de Galilea había formado este territorio, y Moisés lo formó y le había dado por herencia a su media tribu de Manasés, y también a la media tribu de Rubén y Gad. Esto es lo que sabemos de la historia con respecto a lo que fue Gadara. En los tiempos de Jesús, aunque habían judíos esparcidos por todo el territorio, toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Gadara era gentil. ¿Por qué? Porque adoraban a sus ciudades y sus costumbres eran griegas, no eran costumbres judías. A pesar que habían judíos allí, a pesar que los judíos habían tomado ese territorio por parte de Moisés, porque se lo dio a sus tribus, Manasés y Gad. Entonces, pero a pesar de ello, como que se fueron ellos, permitieron introducir la cultura griega en esta ciudad de Decápolis, en Gadara. Entonces ellos tenían pues esencialmente esas costumbres griegas, tenían templos griegos. Es importante saber la historia para darnos cuenta cuál era la posición de este lugar que llegó Jesús a predicar la palabra. Sus anfiteatros eran griegos, estaban consagrados a una manera griega de vivir, no tenían temor a Dios, tenían dioses de diferentes índoles, estaban pues consagrados a esa manera de vivir. Ahora, lo que habíamos leído en Marcos capítulo 5, el versículo 11 al 13, nos habla algo muy importante y queremos hacer un análisis profundo de esto. Marcos capítulo 5, el versículo 11 y 13 nos dice: estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y le ató, se precipitó en el mar, y por un
despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Puede pensar usted que 2000 demonios habían en una persona? Vamos a leerlo nuevamente. Por favor, atiéndalo. Y luego Jesús, el versículo 13 dice, luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Eran como 2000. Y andaba desnudo. Era un orate. Era un endemoniado. Hay que notar, por favor, que hay que hacer una diferencia con respecto a una persona con influencias inmundas de demonios a una persona con enfermedades físicas, con dolencias físicas. A una persona con enfermedades físicas diferentes usted puede padecer probablemente de úlcera, de cáncer, problema de anemia, qué sé yo. Es muy diferente a tener demonios dentro. Las enfermedades son por causa de desgaste físico mayormente, o por algunas enfermedades o epidemias, en el caso, por ejemplo, del bicho que tenemos hoy en todo el mundo. Sin embargo, es muy diferente hablar de personas que están influenciadas por demonios. Y este hombre tenía aproximadamente 2000 demonios. Por eso andaba desnudo, daba voces, gritaba. Todo el mundo le temía, y dice la palabra del Señor que nadie podía atarlo. O sea, tenía una fuerza poderosa. Todos esos 2000, aproximadamente 2000 demonios, 2000 espíritus inmundos, habían formado una fortaleza, habían formado un poder internamente en la vida de este hombre de tal forma que lo manipulaba, lo conducía a hacer cosas probablemente fuera de lo común, de tal manera que lo llevaba a los sepulcros a vivir, a dormir. Estaba viviendo con los muertos. Se cuenta, con los cadáveres estaba durmiendo. Bueno, hay muchas cosas que hablar con respecto a esto de los sepulcros. No vamos a detallar ahora, pero hay muchísimas cosas que hablar porque la Biblia no lo dice que salieron del cementerio, sino de los sepulcros. Y el endemoniado estaba esperando a Jesús en la orilla del mar. Qué interesante, ¿verdad? Algo muy importante que nos habla tanto Mateo, Lucas y Marcos con respecto a este hombre. No nos habla que salió del cementerio, sino habla de que salió de los sepulcros. Algo que hay que preguntarle al Señor, si los sepulcros estaban internamente en la sociedad. No había cementerio, pareciera. Bueno, el hecho está en que este hombre tenía poder, fortaleza, que nadie podía dominarlo. Los griegos que le habían puesto los trituró, los destrozó. Las sacaduras que le habían puesto las destruyó. O sea, tenía un poder sobrenatural. Esto es importante que entendamos. No todo poder sobrenatural viene de parte de Dios. No toda influencia sobrenatural en la vida de la persona viene de parte de Dios. También viene de parte del diablo y no tenemos que dejarnos engañar. Amado, amada, por favor, cuando el poder viene sobre todas las cosas del Señor de señores, tiene que estar avalado y respaldado por la palabra de Dios. Si usted ve que la palabra de Dios lo avala, lo respalda, viene de parte de Dios. Pero hay poderes que no vienen de parte de Dios. Son de las influencias del abismo, de poder demoníaco que de una u otra manera toman a las personas para desarrollarlas. Por ello, qué importante que usted y yo, siempre, aquellos que creemos en Jesucristo, prediquemos la palabra de Dios. Jesús no nos llama a predicar filosofías,
sociología, humanismo. ¿Por qué tenemos que meterle humanismo a la iglesia del Señor? ¿Por qué tenemos que introducir filosofías huecas, sutiles, dentro de la iglesia del Señor? ¿Acaso no tenemos esta palabra bendita que tenemos que desarrollarla en la vida? ¿Acaso Dios nos dijo claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará? ¿Por qué tenemos que introducir ideas desde el punto de vista humanistas en la iglesia del Señor? Pastores, por favor, despertemos y hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Filosofías, huecas sutilezas, fundamentos desde el punto de vista doctrinales humanos, la ciencia, la psicología que la hemos introducido en la iglesia. Perdóneme, pero eso es basura que estamos metiendo en la iglesia. No metamos basura, no introduzcamos basura. Prediquemos lo que Jesucristo dejó para su iglesia, lo que Jesucristo dejó para que usted y yo aprendamos y nos preparemos para heredar el reino de los cielos. Esto por una parte. Por otra parte, el hecho de que a las personas las siga mucha gente no quiere decir totalmente que es de Dios. Debemos escucharlo, debemos atender lo que está compartiendo, lo que está hablando. Escúcheme en el nombre de Jesús. Si de este asunto se trata, hay una iglesia que ha fundamentado desde años claramente su doctrina y tiene que ver con la idolatría, tiene que ver también con la aceptación de la cartomancia, de la brujería, de la hechicería y todas estas cosas, y no es de Dios. Y es justamente la iglesia o la religión que predomina en las sociedades, en la mayor parte de las sociedades latinas. Y usted sabe de qué grupo estoy hablando, pero no predican la palabra del Señor, no predican la palabra de Dios, ¿sabe? Doctrinas diabólicas, doctrinas humanistas, doctrinas socialistas que están afectando verdaderamente que muchos puedan prepararse para heredar el reino de los cielos. Entonces, aquí vemos claramente este hombre que tenía aproximadamente 2000 demonios. Y Gadara, se reconocía esta ciudad porque en ese lugar había la presencia de estos animales que eran los cerdos. Y los cerdos dentro del pueblo judío eran animales prohibidos para ellos, porque recordaban pues la influencia del paganismo. Y era claramente muy fuerte en esta región la crianza de esos animales. En el caso de los judíos no, porque el cerdo claramente era un elemento desde el punto de vista, o un animal desde el punto de vista mal visto, porque se lo daba en el cieno. Porque usted conoce al cerdo. ¿Viviría con un cerdo? Lleve a su cuarto un cerdo. ¿Lo haría? No lo haría, ¿verdad? Póngalo en su sala al cerdo y va a darse cuenta del chancherío que le hace en menos de 2 minutos. Porque es un animal inmundo, es un animal que se enloda. Y esta expresión, pues claramente no era desde el punto de vista bien vista por el pueblo judío, por el hecho de que este animal claramente demostraba pues que el hombre no debía ser así, como el cerdo, como este animal que se embarra en su propio vómito o que se embarra, se enloda en su propio cieno. Esto era muy fuerte en el pueblo judío. Y Gadara era una región que se caracterizaba por esos animales. Y aquí nos damos cuenta claramente cómo es que Dios trata este asunto con respecto a este tema con el endemoniado gadareno. Algo que tenemos que
comprender y entender que la Biblia nos habla aquí en este capítulo 5 y algo muy interesante. En el versículo 2 dice: y cuando salió él de la barca, Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Note con lo que nos dice el versículo 2, pero nosotros hemos leído claramente en el versículo 13, cuando Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Note la influencia que tenían esos espíritus inmundos. Cuando el Señor Jesucristo nos habla desde el punto de vista particular de estos temas, tenemos que hacer un análisis profundo para poder desarrollar bien estos temas, con el fin de darle el enfoque necesario que Dios establece para que usted y yo aprendamos. Porque dijo primeramente un espíritu inmundo. ¿Por qué no dice el libro de Mateo que habían influencias satánicas? Y posteriormente también Marco no dice que los griegos los había hecho pedazos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quiere demostrarle a usted y a mí que podemos ver una persona bien etiquetada, bien vestida, y podemos escucharlo y te habla muy bonito, te expresa las palabras desde el punto de vista cautivadoras, con una posición, una postura de muy buena dama y un buen caballero, pero no sabemos lo artero que puede ser por dentro. Mayormente los estafadores, los burladores, los pecadores, los que caminan en esa dimensión, los ladrones, tienen una influencia muy poderosa, porque las influencias satánicas le han otorgado esos dones para poder desarrollar y tratar de mentir a la gente. Por ello, debemos cuidarnos, porque podemos ver personas con muy buena etiqueta, pero con influencias satánicas muy poderosas. Y aquí, pues, en el mundo, en el universo de este tema, estos espíritus buscan claramente reposar en los sepulcros. Y cuando nos habla de los sepulcros, si nosotros lo vamos a desarrollar hoy, entonces nos está hablando de la oscuridad, de las tinieblas, de estar apartados, alejados. ¿Qué hace la mayor parte de las personas al alejarse? Que no lo vea su familia, que no vea su padre, su madre, sino que hace lejos las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas escondidas? ¿Y por qué no las sacamos a la luz? Porque nos avergüenza muchas veces lo que estamos haciendo. Y ahí hay influencias que tienen que ver con lo que estamos compartiendo. Hay muchísimas personas que son personas de etiqueta, pero que no sabemos qué hay detrás o por dentro de ellos. Por ello, debemos considerar lo que nos dice la palabra del Señor. Usted y yo tenemos la responsabilidad de establecer un vínculo amical con los nuestros, pero también de establecer un vínculo correctivo. Cuando veamos algo malo, aclaremos. Cuando veamos algo injusto, aclaremos. El espíritu de poder del diablo, ni usted ni yo debemos jugar con ello, porque el diablo tiene poder. ¿Y qué poder tiene? Tanto poder tiene que se atrevió a tentar a Jesús y ofrecerle los reinos, ofrecerle toda una gama de cosas para que él cayera. Y Jesús tuvo que decirle en la última parte de su conversación, de 3 ataques que él había hecho: apártate
mí, Satanás, porque solo a Dios adoraremos, porque dicho está, la palabra de Dios, dicho está, a Dios solo adorarás. Entonces aquí nos damos cuenta de una manera clara que las influencias espirituales de parte del demonio, de parte de la influencia satánica existen, y tenemos que tener cuidado porque ellos nos susurran, porque ellos tratan de cautivarnos, porque ellos tratan de motivarnos para caer en sus garras. Amigo, amiga, cuidémonos, cuidémonos. No es juego, por favor, no es juego. Mantengamos firme nuestra creencia en Jesús y en su palabra, y mantengámonos fuerte en oración, en ayuno y en obediencia a la palabra, para no caer en las garras del diablo, en las garras del mal. Este hombre tenía aproximadamente 2000 demonios, por eso lo había llevado a un estado deprimente. Pero hay personas que tienen 1000 y no están en un estado deprimente, 500 y no están en un estado deprimente todavía. O sea, en otras palabras, puede tener usted muchos demonios, pero puede aparentar ser un santo, porque lo primero que el diablo hace es claramente confundir la verdad con la mentira, y toma parte de la palabra de Dios para mostrar que su mentira es una verdad. Por ello tenemos que estar atentos, alerta, porque no debemos nosotros aceptar que la verdad de Dios sea contaminada con la mentira. Y aparentemente usted puede decir medias verdades, pero también mete sutilmente la mentira del diablo para destruir, para malograr a los demás. Por tanto, yo le animo que analicemos bien nuestra vida y que corrijamos también nuestra manera de vivir. Que Dios nos ayude, porque hoy hay mucha más libertad para hacer daño a nuestra existencia. Hay muchas más facilidades para caer en el abismo del pecado que antes. Más bien al contrario, aprovechemos la ciencia, aprovechemos hoy la alta tecnología para predicar y anunciar la palabra de Dios como lo estamos haciendo. Que Dios me lo bendiga. Nos volvemos a encontrar el día de mañana.